hoy os traigo la reseña de una obra menor de Tolstói, pero de gran peso y muy grande en cuanto a la trama, en cuanto a la construcción de la ambientación, el personaje principal y el final. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Estaba realizando ya el vídeo para subiros 4 o 5 lecturas, para haceros estos resúmenes en lugar de esperar a final de mes, cuando me he dado cuenta que había un libro que me ha llamado muchísimo la atención, que me ha encantado y que daba lugar a una reseña propia. Así que nada, me he puesto al lío y hoy os traigo la reseña de un libro maravillosísimo que me ha encantado, que no es otro que el de Yadid Murad, escrito por Lev Tolstói. Esta edición es maravillosísima porque está traducida por Víctor Gallego y está ilustrada por Albert Asensio. Bueno, os voy a enseñar la última ilustración, que es una pochulada. Es una novela cortísima de 177 páginas que está editada por Nórdica Libros. Tengo que hacer mención, antes de empezar la novela, a Vladimir Nabokov, que dijo de Tolstói que era el mayor escritor ruso de ficción en prosa, y no solo estoy de acuerdo con Vladimir Nabokov, sino que además yo añado que era un visionario, ya que en esta obra, en la obra de Yadid Murad, sigue estando vigente en nuestros días el expansionismo ruso. No es el tema central de la novela, pero es una parte muy importante de ella. En esta obra tuvo muchísima influencia la experiencia como soldado de Tolstói, porque está ambientada en plena época expansionista, como os he dicho anteriormente, en la época expansionista del zar Nicolás I. Para poder entender esta novela habría que remontarnos al contexto histórico en el que se produjo, que es la historia del Cáucaso, que siempre va unida a la guerra, una guerra que es que no tiene fin. No sé si recomendaros que busquéis información antes o después de leer la novela, porque si busquéis información antes y os ponéis en contexto, seguramente entendéis mejor la novela. Si lo hacéis después, nos va a quedar la novela como muy bélica, es muy compleja por todos los temas que trata y es posible que al terminarla, sin más, no acabéis de conectar con ella o que os falte algo de información, porque es que tiene una ambientación histórica muy compleja, difícil. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? Difícil de entender un poco. Es dentro de este contexto donde aparece este personaje, Yadid Murad, que es un personaje real en el que se basa Tolstói para escribir su novela y del que él tuvo referencias cuando participó en la Guerra del Cáucaso. Tiene un contexto histórico y político muy complicado. Lo que pasa es que Tolstói hace una gran labor de documentación, un trabajo muy concienzudo. De hecho, existe la documentación en la que se basó Tolstói, que recopiló para poder escribir esta novela. Él recurrió a gran cantidad de fuentes para construir el contexto de esta obra y del resto de personajes. Tolstói trabajó en esta novela durante 8 años. Acabo de deciros que tiene 177 páginas y tardó 8 años, yo creo que fue ya porque él veía el final de sus días y dijo, bueno, pues o la termino o esto se queda aquí inconcluso. Aunque yo creo que él sabía, o al menos intuía, bueno, esto es una percepción mía, que él sabía que no iba a ser publicada esta novela por la gran crítica que hace al expansionismo ruso, a la guerra del Cáucaso, a las decisiones del zar Nicolás I y después hace una gran crítica con muchísima dureza al zar, a la persona del zar, no solo a las decisiones que toma, sino también a la propia persona. Esta novela además lo retrata como un personaje torpe, despreciable, presuntuoso, con una falta total y absoluta de conciencia y de moral y de ética. Era normal que él pensara que por esto no le iban a publicar la novela, o bueno, yo entiendo que él pensara que no la iban a publicar. Es una novela muy corta, como he dicho, en la que Tolstói llevó varios años a escribirla, pero que sin embargo no vio publicada cuando la terminó, pero no la vio publicada porque él falleció en 1910 y debido precisamente a esta censura se publicó una parte de la novela en 1912 y no se publicó en su totalidad hasta 1917. Normalmente las reseñas las empiezo hablando del autor, pero en esta ocasión no voy a hacerlo porque ya he subido la reseña de Anna Karenina y de Guerra y Paz, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información las 2 reseñas por si tenéis curiosidad por saber mi opinión sobre estas obras. Y en una de ellas, no recuerdo en cuál fue,
ya os hablo de la intensísima vida de Tolstói, bueno, de una manera un poco resumida, pero ya os hablo de él. Así que voy a pasar directamente a lo que es la obra. La novela empieza con un campesino que de camino a su casa se encuentra con la flor del cardo tártaro, que es un símbolo que a él le hace recordar, en el momento que va a coger esa flor, le hace pensar en este personaje por la resistencia que opone la flor a ser arrancada. No os voy a contar el final, pero es importante que sepáis que termina de la misma manera, haciendo una reflexión, que para poder arrancar esa flor es necesario destruir la planta, la oposición y resistencia de la naturaleza a morir a pesar de la destrucción del ser humano. Es como una especie como de metáfora. El campesino encuentra la flor y dice, madre mía, no puedo arrancarla, fíjate lo que le pasó a este personaje, y empieza a partir de aquí a contar la historia de Yadid Murad. Esta historia está ambientada aproximadamente por 1850 y nos cuenta la vida de este guerrero que pertenece al pueblo rebelde de los ávaros, que está asentada en lo que hoy es Chechenia. Si algo caracteriza a Tolstói, bueno, le caracterizan muchas cosas, pero es que él en esta novela es muy hábil y como ya está al final de sus días, tiene muchísima experiencia y muchísima trayectoria escribiendo libros, es muy hábil cómo engancha al lector con la narración y le atrapa porque empieza contando la historia del campesino. Fíjate, me acuerdo yo de Yadid Murad, que se hablaba de este personaje, y arranca la novela cuando Yadid Murad, escondiéndose de Samil, que le ha puesto precio a su cabeza, no nos va a contar nada de qué ha pasado antes, cuál era la vida de este personaje, por qué le persigue, no sabemos nada. Pero sin embargo nos va a contar la vida de Yadid Murad mucho más avanzada la novela, cuando él está hablando con un soldado y le va a contar su vida desde su nacimiento hasta ese momento, cómo ha sido capaz de llegar ahí o por qué está ahí. Además está contada esta vida de una manera muy concisa, muy corta, muy exhaustiva, pero dotada de gran realismo. Con respecto al pueblo ávaro, es un pueblo montañés de ascendencia islámica que está sometido a muchísima violencia, tiene muchísimas tragedias, tiene que defenderse de las invasiones del Imperio ruso, porque bueno, pues los rusos siempre han intentado ir un poco más allá de sus territorios invadiéndolo todo. Esta es su naturaleza y su historia. También tienen que defenderse de las incursiones de otros pueblos que están próximas, y todos estos pueblos están liderados por una sola persona que aparece en la novela, que se llama Shamil. Yadid Murad es un guerrero retratado como una leyenda, está retratado como un gran estratega, qué tiene que hacer, por dónde tiene que ir. Él ya se anticipa a los movimientos de los enemigos, se le retrata como una persona muy inteligente, pero una persona muy fiera, al que todos temen. Algo sucede, no voy a contaros mucho más porque lo que se ve al inicio es que él llega a una casa de unos amigos en territorio de Shamil, llega a una casa, le esconden, le persiguen, sabe que han puesto precio a su cabeza, no se sabe por qué, y esto es lo que tenéis que leer, pero es importante saber, para poderos explicar la reseña, que algo sucede para que Yadid Murad cambie de bando. Él odia a los rusos con toda su alma, pero se cambia de bando y se une a los rusos en busca de refugio. ¿Qué nos quiere decir Tolstói con esta novela? Pues nos va a hacer un retrato de todos aquellos pueblos musulmanes del Cáucaso, especialmente del pueblo ávaro. Nos va a hablar de sus costumbres, su forma de vida, incluso describe parte de su ropa, su gastronomía. Menciona además canciones, el papel de la mujer, porque es verdad que es una novela en la que, debido a las luchas y el poder, siempre son novelas en las que el hombre tiene muchísimo más peso, pero aquí sí refleja el papel de la mujer. Como es un pueblo que está asediado por tantas guerras, se ve cómo se organizan militarmente, cómo organizan esa defensa, y también podemos ver claramente el expansionismo ruso, pero también esto desde el punto de vista del pueblo ávaro. Pero en el momento que Yadid Murad entra en casa de los rusos, que entra en el hogar de ellos, nos vamos a hacer una idea perfecta de cómo era esta sociedad, que era una sociedad aristocrática, tenía mucho lujo. También vamos a ver la vida de sus soldados, porque Yadid Murad en un momento determinado habla con uno de ellos,
y también las desgracias de este pueblo, del pueblo de la población civil, la servidumbre, que por el afán de poder, las ambiciones, las injusticias de toda esta época, de la época zarista, bueno, también ahora, sufrían muchísimas penalidades, guerra, hambre, torturas, bueno, todo un despropósito. Algo que hace magistralmente Tolstói, especialmente en esta novela, es la construcción de los personajes. Tolstói es un maestro a la hora de describir no solo el físico, sino también, que quizás un poco menos, sino la personalidad de estos personajes, que hace que el lector los sienta no solo muy cercanos, sino que parezca que los está viendo en persona. En esta novela los retrata como hombres, como son guerreros, son muy luchadores, tenaces, son muy fuertes, y todos estos personajes giran en torno al tema y al personaje de la principal de la novela, que es Yadid Murad. Retrata con absoluta frialdad, con un gran realismo, mucho drama, la muerte, pero especialmente la muerte de un soldado, que es como una especie de símbolo para reflejar la muerte de un pueblo. El tema principal de esta novela pudiera ser qué va a pasar con Yadid Murad, que es un guerrero que odia a los rusos, que acaba en casa de los rusos, qué va a pasar aquí, y bueno, es interesante saber qué pasa, pero el tema principal de la novela no es ese. El tema principal de la novela es la lucha de un solo hombre, la lucha individual, la resistencia, la rebeldía, la doblegación frente al abuso de poder, la violencia y el chantaje. Un individuo que está además atrapado entre el deber moral y la conciencia, entre salvar a su pueblo, salvar a su familia o salvarse él. Está atrapado entre varios poderes, entre varias fuerzas muchísimo más grandes que él. Está acorralado sin salida, que a pesar de las decisiones que ha tomado, de las que pueda elegir entre estas situaciones, su destino y su final está escrito durante toda la novela, porque de hecho hay una parte de la novela, hay unas líneas en las que se puede apreciar, se ve, se sobreentiende qué va a pasar con este personaje, que no es por lo que ha luchado, es finalmente lo que tiene que aceptar, no lo que por lo que él lucha durante toda su vida. Esta es una obra que podría englobarse dentro de una novela histórica basada en hechos reales, con personajes y acontecimientos reales, pero dotando el final de un mayor dramatismo para enmarcar, para ensalzar y construir un personaje, un mártir, que es el personaje principal. Esta es una novela impactante porque tiene una gran carga de información, de tradiciones, de datos históricos, de metáforas, críticas al poder, que esto además ya lo hizo de una manera magistral Tolstói en la novela de Resurrección, que por cierto fue una de mis novelas favoritas del año pasado, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información, por si queréis saber cuáles fueron mis mejores libros leídos durante el año 2022. Y en esa novela, en Resurrección, Tolstói hace una crítica muy fuerte a todo el sistema, mucho más que en esta, que es una novela además que os recomiendo muchísimo. Pero aquí también va a criticar las guerras insaciables por el poder del hombre, por conseguir más territorios, más dominación, más gente a sus órdenes, la ambición, yo no sé, del ser humano, de ser grandioso, de pasar a la historia. Yo no sé si es que se quieren creer Dios o no lo sé, pero tienen un afán de expansionismo tremendo con todas las consecuencias que esto lleva. Y esta novela es lo que hace esta crítica, pero además lo hace de una manera magistral, súper entretenida y en una novela muy corta, porque 8 años trabajando para 177 páginas, que está ilustrado, es impresionante. Es magistral cómo retrata perfectamente la estrategia, la preparación de los soldados para la guerra, su lucha, su muerte. Tiene una narración directa, dramática, está exenta de descripciones y de florituras, pero en algún momento también puede resultar como muy poética. Lo último ya que quiero decir de esta reseña es que es muy importante saber que Tolstói era pacifista, que a pesar de ser una novela histórica y bélica, ya que todos los personajes se mueven dentro de un conflicto bélico, tanto los personajes como la trama, él deja claro su pensamiento dentro de la novela, da su opinión y refleja este pacifismo a través de la voz de una mujer que llama asesinos a todo el pueblo, en concreto a otro personaje, con el que mantiene una conversación. Y esto es muy importante que quede claro. Ya no tengo mucho más que decir, bueno, sí, pero ya sería un vídeo muy largo. Que solo tengo que decir que es por esto, por lo que esta novela, Yadid Murad, es como un universo enorme que está encerrado en una novelita, un auténtico bombón, que además tiene un envoltorio súper bonito con esta edición ilustrada,
un bombón de la literatura que tenéis que leer. Esto es como el genio de Aladín, que hay un genio con unos poderes súper enormes encerrado en una lamparita. Pues lo mismo le pasa a Judith Murat, que es una gran obra de la literatura súper escondida, muy desconocida, que yo creo que deberíais leer, creo, o vosotros haced lo que queráis. Yo os recomiendo muchísimo este libro. Como siempre, todos los libros que leo os los recomiendo. Bueno, unos más que otros, pero este yo creo que es una obra menor, se considera una obra menor, quizás sea por la extensión de la obra, porque Tolstói nos tiene acostumbrados a obras muy largas y esta es muy corta, y por eso yo creo que se la considera menor. Pero a pesar de estar escrita, como he dicho anteriormente, en el final de sus días, no perdió ni uno solo de sus reflejos para hacer esta narración tan exquisita. Y esto ha sido todo. Dejadme abajo en los comentarios aquellas novelas a las que le habéis dado 5 estrellas o aquellas novelas que os han encantado porque os han impactado el final, porque tiene un final sublime, un final que no os esperabais, porque os ha dejado con el corazón en un puño, porque os ha dejado con una resaca lectora que os han maravillado y luego no sabéis qué elegir, porque esto de la resaca lectora tiene tela. Luego a ver qué libro eliges que esté a la altura del anterior. No hay. Dejadme en los comentarios cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que queráis hacerme, que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene. Chao.